Que Dios les bendiga, mis hermanos, miembros de la familia del Centro Cristiano de Fe y todos aquellos miembros del cuerpo de Cristo que acostumbran unirse, conectarse, buscar las predicaciones que transmitimos a través de nuestra página. Estoy aquí para poder compartir la palabra de Dios tal como lo prometí el día miércoles pasado, pues tuvimos algunas dificultades con la transmisión en vivo de la enseñanza de la palabra de Dios, transmitida desde el local del Centro Cristiano de Fe. He tomado una serie de enseñanzas bajo el enfoque de la verdadera iglesia, la cual ya incluye varias horas de enseñanza, de meditación, de los principios bíblicos que nos pueden ayudar a identificar la verdadera iglesia. Y es que he considerado sumamente importante detenerme en esto, ya que en este tiempo nos encontramos en un ambiente de mucha confusión religiosa, mucha confusión espiritual, en la que las bases, los fundamentos espirituales han sido removidos o de alguna manera están siendo sustituidos hasta el punto que vivimos en un ambiente donde muchas agrupaciones religiosas se atribuyen ser la verdadera iglesia, ser la iglesia que fundó el Señor Jesucristo, ser la única y verdadera, cuando en realidad la iglesia es una organización espiritual, es la suma de todos los creyentes, de todos aquellos que han reconocido el señorío de Cristo, de todos aquellos que han puesto su fe, su confianza en ese sacrificio realizado en el Calvario, entendiendo que solamente a través del derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Así que considerando ese ambiente en el que vivimos, en el cual no existe como una definición muy clara para algunos sobre quién es la verdadera iglesia, me he detenido en una serie de enseñanzas y ahora quiero compartir bajo este enfoque el señorío de Cristo. Así que el tema de hoy es: la iglesia son los que reconocen el señorío de Cristo. Y es que la verdadera iglesia es la suma de todos aquellos que creen, que confiesan y obedecen a Jesucristo por entender que Él es el Señor. Por lo tanto, viven bajo su señorío, lo invocan como el Señor, como el dueño, como el soberano, como el amo. Lo reconocen como la fuente de todo, como el dueño de todo. Y tienen claramente establecido en su corazón y en su mente que la posición de Cristo como Señor es única y no se puede comparar con nadie, y Él no comparte su gloria con nadie. De hecho, esta relación, esta condición de la relación con nuestro Señor Jesucristo, estableciendo el enfoque de la salvación, es puesta sobre un fundamento sumamente importante que la iglesia evangélica ha fallado en transmitir correctamente. Y es que la salvación de cada persona depende del reconocimiento del señorío de Cristo. La Biblia no dice que si confiesa con su boca, creyendo en su corazón, que Jesús es su único, personal y suficiente Salvador, usted será salvo. No. La Biblia dice en Romanos 19, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De manera que podemos establecer que la salvación depende del reconocimiento del señorío de Cristo, no del reconocimiento o de la confesión de que Él es el Salvador. No, Jesús es el Salvador de los que le reconocen como Señor. Y el reconocimiento como Señor es mucho más que una simple declaración verbal. Jesús es el Señor. Y solo hay un Señor del cielo y de la tierra, como Él lo dijo en Mateo 28, después de haber resucitado: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que
nuestra relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, nuestra salvación está basada en el reconocimiento del señorío de Cristo y en una vida sujeta a esta verdad, a esta realidad. Y es que la vida del creyente verdadero, la iglesia verdadera, no vive bajo el señorío de autoridades eclesiales, no vive bajo el señorío de ningún sustituto, vicario de Cristo o representante de Cristo. La vida del creyente verdadero está bajo la autoridad, bajo el señorío de Cristo. De manera que la iglesia verdadera son aquellos que, entendiendo el señorío de Cristo, se colocan voluntariamente bajo esa autoridad, considerándose a sí mismos siervos. Porque el reconocer a alguien como Señor es colocarse automáticamente en la posición de servicio, de servidumbre, en la condición de siervo. Romanos 14, verso 8 nos habla acerca del estilo de vida del verdadero creyente. Pablo escribió lo siguiente: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos propiedad de Jesucristo, lo que hemos sido comprados a precio de la sangre derramada. Él es el que murió por nosotros. Él es el que perdona los pecados. Él es quien dijo: edificaré mi iglesia. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida de todo verdadero creyente es bajo el señorío de Cristo, con el entendimiento o la conciencia de considerarnos siervos. Es en la segunda carta a los Corintios que el apóstol Pablo, en el capítulo 4 y versículo 5, escribió lo siguiente: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Oiga esto, Pablo no predicaba quién era él, lo que él hacía, sino a Jesucristo como Señor. Este es el mensaje de todo verdadero siervo de Dios: predicar a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y este texto puede considerarse como el centro del cristianismo, en el sentido de que Jesucristo es el Señor y nosotros, los que reconocemos que Él es el Señor, nos constituimos en siervos de Él. Esa identidad que le pertenece al Señor como Señor, como dueño, como el amo del universo, de los cielos y de la tierra, fue confirmada en Juan capítulo 13, versículo 13. En esa porción de la palabra leemos lo siguiente: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Jesús mismo reconoció que él era el maestro. Jesús reconoció, confirmó que él era y es el Señor. Así que podemos establecer esta verdad de que nosotros como cristianos vivimos una vida en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Pero entendemos que Él ha sido establecido como Señor. Y Él es el Señor que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La palabra de Dios establece que aunque hayan algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y que en el ambiente religioso hay muchos dioses y muchos señores, como está escrito en 1 Corintios 8, verso 5, el verdadero cristiano sostiene la verdad contundente y radical de 1 Corintios 8, 6. Para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Así que como cristianos nosotros vivimos fundamentados en estas verdades bíblicas. Solo hay un Dios, el Padre, y solamente hay un Señor, Jesucristo, del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Es importante entender a través de esta escritura que Dios
de alguna manera, usando este juego de palabras, se hace personal para nosotros como su creación terrenal. Dios deja de ser, voy a usar esta frase, deja de ser abstracto en el sentido de que Dios es invisible, no puede ser visto y por lo tanto no puede haber ninguna manera de representarlo. No existe ninguna forma de poder tratar de darle una apariencia a Dios, pero en la persona de Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, Dios se hace personal para nosotros. Dios deja de ser simplemente una luz, gloria, el origen del poder. Dios deja de ser simplemente Dios en el sentido de ser invisible, el todopoderoso, el lleno de gloria, el lleno de majestad, y se hace personal en la figura, en la persona del Señor Jesucristo. Y esta viene a ser parte del fundamento de la fe nuestra como cristianos. Entender, hay un solo Dios, hay un solo Señor, pero dentro del misterio de la piedad, Dios se hizo carne. Y por eso es que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No es la segunda persona de ninguna Trinidad, pues eso no se encuentra en la Biblia. Es Dios haciéndose hombre. Y es muy interesante la revelación bíblica a través de la cual nosotros podemos entender que Dios, en su condición de creador, Él viene a ser nuestro Padre, el que nos adopta como hijos. Pero luego, en su manifestación temporal, como lo dice Filipenses capítulo 2, en su manifestación física o terrenal, Dios en la persona de Jesucristo es el Señor. Y como Señor, hay una relación para con Él, pues Él es colocado como el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, cuando hablamos de Dios, pensamos en Dios como nuestro Padre. Y esto es bíblico, es bíblicamente correcto. Y cuando pensamos en el Señor Jesucristo, podemos pensar en nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos. Pero sin tocar este aspecto del misterio de la piedad y el hecho de que en aquel día me conoceréis y veréis que yo estoy en el Padre, dejando de un lado este enfoque que tiene que ver con la entrada en la gloria y el conocer a Dios en la persona de Jesucristo, quiero continuar en la línea del señorío de Cristo, porque aunque hay muchas personas llamándose cristianos, diciendo que son creyentes, y aunque tenemos una diversidad de grupos religiosos que dicen que son la iglesia o que son parte de la iglesia, que se atribuyen una especie de condición muy particular de ser la única iglesia, como que si fuera un monopolio, aunque existen muchos movimientos religiosos diciendo quiénes se creen que son la verdadera iglesia y quienes dicen que son verdaderos cristianos, en la palabra de Dios encontramos el fundamento para identificar quiénes son los verdaderos creyentes, quién es la verdadera iglesia. Y en la exposición de ahora, el enfoque es que la verdadera iglesia son todos aquellos que viven bajo el señorío de Cristo, no bajo el señorío de ningún líder espiritual, de ningún apóstol, de ningún profeta a quien llaman padre, ni a ninguna persona a la cual se le puede llamar Santo Padre o vicario de Cristo. No, sino en una dependencia, en una fe, en una esperanza puesta total y completamente en Jesucristo, reconociéndole que Él es Señor. Y en el reconocimiento de que Él es el Señor, se desarrollan algunas actitudes, se van a ir desarrollando algunas acciones propias de nuestra relación con Él. La primera de ellas tiene que ver con el temor. En Malaquías capítulo 1, verso 6, Dios, reprendiendo a los sacerdotes del pueblo de Israel, hace este reproche. El hijo honra al padre
y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A ustedes, sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Un punto fundamental para identificar a un verdadero cristiano es una persona que tiene temor del Señor. Tiene ese temor de no quererlo menospreciar, de no quererlo desagradar, de no querer deshonrarlo. Es una actitud de reverencia, de reconocimiento de su dignidad, de su majestad. La verdadera iglesia no tiene temor de ningún hombre, de ningún sistema religioso, no vive dominada o controlada por prohibiciones, por programas, por mandamientos de hombres, sino que vive bajo el temor de Dios, en el temor del Señor. Y si Jesucristo es nuestro Señor, entonces nosotros como cristianos somos llamados a vivir honrándole, teniendo temor de Él, teniendo el cuidado de no menospreciarlo, de no desagradarlo. Esto nos enfoca de una manera práctica en nuestra relación con Jesús como Señor. Muchísimos cristianos que fueron mal enseñados a simplemente repetir una oración y hacerles creer posteriormente que eran salvos solamente por repetir esa oración, jamás les quedó claro en sus mentes la idea de que sus vidas tendrían que cambiar y que tendrían que sujetarse a aquel al que le pertenece toda la potestad y toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Les quedó esa duda porque no se les enseñó lo que realmente significa confesar a Jesús como Señor. De manera que cuando nosotros nos establecemos bíblicamente podemos descubrir al Señor se le debe reverencia, al Señor se le debe temor. Nuestra vida debe estar caracterizada no solamente por la fe en Jesucristo, sabiendo que Él puede salvar, sino que también en el temor reverente que nos guía a santificarnos, a limpiarnos, a apartarnos de todo aquello que desagrada al Señor, poniendo como ejemplo el hecho que el apóstol Juan dice que no nos constituyamos en amigos del mundo, porque el que se constituye en amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios, desagrada a Dios, desagrada al Señor, deshonra a aquel que lo rescató. Entonces, hablar del señorío de Cristo es hablar de vivir en el temor, de vivir con la disposición de honrarle y con el cuidado de no desagradarle. La segunda parte de la relación con el Señor Jesucristo como Señor es la obediencia. Y al igual que el punto anterior, debido a que muchos cristianos solamente confesaron a Jesús como único, personal y suficiente Salvador, nunca comprendieron que esto es un asunto relacionado con la obediencia hacia aquel al cual reconocemos como la máxima autoridad. Y es por esto que en Lucas capítulo 6, verso 46, el Señor hace un reproche similar al que Jehová hizo allá con los sacerdotes en Malaquías. Ahora es el Señor Jesucristo y Él hace un reproche, hace un reclamo a los discípulos de su tiempo. Y el reclamo es el siguiente: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Veamos el enfoque. Jesús está diciendo que el señorío está conectado con la obediencia, que el señorío está conectado con hacer lo que Él dice que hay que hacer. Por lo tanto, hay un desagrado de parte del Señor, porque aunque se le está llamando Señor, no hay obediencia. El reproche aquí es de una relación superficial. Lo llaman Señor, pero no le obedecen. Es como el otro reclamo que el Señor Jesucristo hace indirectamente diciendo, es que este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay reverencia, no hay gratitud, no hay amor, no hay sinceridad. Solamente están de una manera mecánica, alabándome, pero realmente su corazón no está involucrado. En este punto en particular de Lucas 6:46,
El problema es llamarlo Señor, reconocerlo como Señor, pero no existe una vida rendida, no existe una disposición como para considerar dos veces nuestra conducta, nuestras reacciones y pensar, ¿va esto a agradar al Señor Jesucristo o va a causar gloria y honra? Mi conducta, mis reacciones, mi palabra, lo que estoy haciendo, la manera en que me estoy comportando, ¿es de obediencia a la palabra o de desobediencia a la palabra? Si yo confieso que Jesús es mi Señor, entonces soy llamado a vivir obedeciendo lo que Él dice. Es prácticamente el reclamo que el Señor está haciendo. Ahora, esto es sumamente importante porque vivimos en una época donde, como dije, muchísimos grupos religiosos diciendo que son iglesias, mucho entretenimiento, mucho show, muchos mercaderes del evangelio, muchas personas sin una conversión, sin una verdadera devoción, sin una entrega a Jesús o al Señor, proclamándose que son la iglesia, gente religiosa en diferentes círculos, gente legalista, gente viviendo bajo mandamientos de hombres y pensando que son la verdadera iglesia. Es importante entender que espiritualmente todo este ambiente de confusión lo que hace es confirmar la verdad declarada por el Señor de que estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Y parte del entendimiento de ese camino es el entendimiento de Jesús como Señor o del señorío de Cristo. Y es por eso que tenemos que entender nosotros como cristianos que aunque estemos rodeados de pseudo cristianos, de falsos cristianos, de personas que dicen o proclaman que son cristianos, líderes, ministros, apóstoles o profetas, existen falsos hermanos, existen obreros fraudulentos, existen engañadores, existe la cizaña creciendo junto al trigo. Y el Señor, anticipándose a esto, reveló en Mateo capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si la condición para entrar en el reino de los cielos es el reconocimiento de Jesús como Señor, entonces se encuentran en una mala posición o condición todos aquellos cristianos que simplemente han confesado a Jesús como Salvador y no viven bajo el señorío, porque Jesús es Salvador de aquellos de quien Él es el Señor. Y en este texto él profundiza un poco más diciendo, es que no es solamente por decirme Señor que van a entrar en el reino. No todo el que me dice Señor va a entrar en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces nos damos cuenta que verdaderamente al Señor se le debe obediencia. El señorío de Cristo está conectado con obedecer a Dios. Está conectado con obedecer los mandamientos de Jesús. Algo que muy poco se le predica a la iglesia evangélica, algo de lo cual la iglesia cristiana muy poco conoce, los mandamientos. Se nos ha enseñado a vivir por fe, que estamos en la etapa de gracia, que ya no estamos bajo la ley, etcétera, etcétera. Pero Pablo dijo que él no vivía según la ley, sino bajo la ley de Cristo. Y Jesús mismo dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. O sea que sí hay mandamientos. Jesús enseñó muchas cosas. Por citar algo, Jesús dijo, no juzguéis. Es un mandamiento. Jesús dijo, perdonen para que sean perdonados. Es un mandamiento. Jesús habló acerca de honra, de servicio, de preferencia, de humildad. Son mandamientos. De manera que el reconocer el señorío de Cristo no es algo que se limita a confesarlo con nuestra boca, sino con una vida de obediencia a su palabra. Y en este sentido es muy importante que todo cristiano entienda que las enseñanzas del Señor Jesucristo están cargadas de mandamientos. No son sugerencias, no son consejos, son mandamientos. Nuestra vida debe de estar regida por los mandamientos del Señor. Jesús dijo,
en una de sus enseñanzas que oíste que fue dicho, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo o no cometerás adulterio. Pero yo te digo, dice el Señor, hablando de una manera más clara y más directa, yo te digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró. En otras palabras, Jesús está diciendo, voy a citarlo textualmente según Mateo capítulo 5, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, es, la ley decía que no cometieras adulterio. Ahora, en mi mandamiento, yo te digo, no mires a una mujer para codiciarla, porque en el momento que lo hagas, ya cometiste el pecado de adulterio. Jesús habló muchas cosas que tenemos que entender, que tenemos que interpretar para poder aplicarlas correctamente en nuestra vida de fe, en nuestra relación con Él como Señor, para que se pueda aplicar verdaderamente como una realidad en nuestra vida, que reconocemos el señorío de Cristo. Jesús ordenó que hay que perdonar. Jesús habló acerca de servir. Jesús, y todos esos son mandamientos. Jesús habló acerca de perdonar y dijo que si no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar. Así que yo quiero retarle para que usted aprenda a ver entre líneas que las enseñanzas del Señor Jesucristo están cargadas de mandamientos. Y esos mandamientos son los que establecen que estamos viviendo verdaderamente, reconociendo el señorío de Cristo en nuestra vida. Ahora es sumamente interesante que mientras por un lado en la palabra de Dios somos guiados a colocarnos en esa posición de siervos, y no solamente su servidor como un maestro de la palabra, como un predicador o como un pastor, no solamente los evangelistas, no solamente los profetas son llamados a colocarse en esa posición de siervos, sino que todos aquellos que de una o de otra manera hemos sido libertados del pecado, nos convertimos en siervos de la justicia, siervos de Dios, en instrumentos en las manos de Dios para que otros conozcan el evangelio, para que otros crezcan, para que otros sean rescatados, salgan de las tinieblas, conozcan la luz, alcancen la vida eterna. Nos constituimos en servidores de Dios. Ahora es interesante que mientras por un lado la Biblia nos enfoca a colocarnos en esa posición, por otro lado, la palabra de Dios nos establece en la posición de hijos. Y es que es interesante que aplicando principios divinos revelados en la palabra, como el de que Dios honra a los que le honran, que Dios se acerca a los que se acercan, existen ciertas cosas escondidas en la palabra de Dios que tenemos que descubrir para poder apropiarnos de los beneficios o para poder obedecerla en el caso de que allí hubieran mandamientos. Ahora yo quiero compartirle que es interesante ver a través de la palabra de Dios la revelación que viene con respecto a esta relación que existe entre nosotros como criaturas y Dios, el Creador, entre nosotros como siervos y Dios como Señor. Jesucristo, hablando con los apóstoles, les dijo esto, Juan capítulo 15, verso 15. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. A mí en lo particular me bendice entender que mientras por un lado en la Biblia yo soy guiado a colocarme en esa posición de siervo con relación a Dios, con relación a Jesús, que es mi Señor, por el otro lado yo encuentro a Dios obrando un acercamiento y sustituyendo esa relación de siervo con su Señor en una relación de amigo. Así como con Abraham, al cual Dios llama mi amigo.
Y es que Dios realmente nos creó no solamente para la alabanza de su gloria, sino para poder tener comunión con nosotros. Y esta frase es sumamente importante. Jesús le dice a los apóstoles, no los voy a llamar siervos. En nuestro ambiente natural nos acostumbramos muchas veces a comunicarnos de esa manera. Siervo, nos saludamos de esa manera. Ahí viene el siervo de Dios. Siervo, venga para acá. Pero Jesús no quiere llamarnos siervos. Jesús no quiere estar en esa posición de señorío, de autoridad y haciéndonos sentir que somos parte de su siervo, sino que al contrario, Él quiere levantarnos. Y de hecho la palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero Él también quiere levantarnos a esa condición, a esa relación de amistad, de comunión. Y entonces Él le revela a los apóstoles, los he llamado amigos. Pero en la palabra de Dios hay algo mucho más profundo todavía que esto. Que como dije, a mí en lo personal me bendice. Porque resulta también que esa relación siervo-señor, Dios la sustituye por una relación de familia. Mire, hay una historia en Mateo capítulo 12, verso 46, donde dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Ya anteriormente habíamos leído el texto donde el Señor Jesús dice que no es el que le llame Señor el que va a entrar en el reino, sino el que hace la voluntad del Padre. Y aquí encontramos que el que hace la voluntad del Padre es colocado en una posición de comunión como de una familia. Y él dice, ese es mi hermano, esa es mi hermana, y aún incluye, y madre. Es sumamente interesante entender esta, esta doctrina bíblica relacionada con el señorío de Cristo, porque esto nos puede permitir colocarnos a nosotros mismos en la posición correcta con la finalidad de poder agradarle y con la certeza de ser parte de la familia de Dios. Así que al considerar bajo este tema en la meditación de esta tarde la condición o la identidad de los verdaderos creyentes, es importante que cada uno de nosotros procure alinearse y descubrirse a sí mismo en esa posición. ¿He confesado a Jesús como Señor de mi vida? ¿Puedo confesarlo? ¿Puedo decir de Cristo, Él es mi Señor? Porque esto no se limita a una confesión única en toda la vida. No, es poder tener la libertad de confesar a Jesús como Señor delante de cualquiera, en cualquier circunstancia, sabiendo que Él es el dueño de todo, que Él es el Redentor, que Él es Dios manifestado en la carne. Entonces es importante no solamente el reconocer lo que significa el reconocer el señorío de Cristo, valga la redundancia, sino también colocarnos bajo su autoridad y no con una fe superficial de que Él es el que salva, porque ciertamente Él es el Salvador del mundo. Pero la salvación depende del reconocimiento del señorío. Y el reconocimiento del señorío es mucho más que una simple confesión verbal. Es una vida reconociendo la autoridad que le pertenece a Él, en la cual nosotros vivimos cada día en el temor reverente y vivimos cada día con la disposición de obedecerle, no solamente de llamarle Señor, sino de hacer lo que Él dice que hay que hacer. De manera que podemos concluir lo siguiente. La esencia de esta doctrina, hermanos, es que no se trata solamente de confesar a Jesús como Señor, sino creerlo. Pero tampoco es solo confesarlo, creyéndolo, sino
obedecer sus mandamientos. Pero también debemos de agregar que no es un asunto de confesar a Jesús como Señor, creyendo que esa es su identidad y que a Él le pertenece esa posición de gloria y que me dispongo a obedecer sus mandamientos, sino que me determino a permanecer en esa fe, en esa confesión y en esa obediencia. Y entonces encontramos que, usando esta frase, la esencia de esta doctrina se resume en 4 cosas. Creer que Jesús es el Señor, confesar a Jesús como mi Señor, obedecer a Jesús, mi Señor, en lo que Él enseñó y permanecer obedeciendo, confesando y creyendo. Esta es la verdadera iglesia. Los que viven de esta manera son los que conforman la verdadera iglesia. Definitivamente que es importante aplicar en nuestro corazón esta verdad, porque día a día podemos pecar continuamente. Estamos pecando, ignorando los mandamientos del Señor, porque no lo hemos tomado en cuenta como mandamiento, sino que lo hemos considerado instrucciones, enseñanzas dadas por el Señor, las cuales nosotros podemos decidir si aceptamos, si las practicamos o no. Concluyo con este ejemplo y le dejo el reto. Examine usted las enseñanzas del Señor Jesucristo y considere si realmente las está practicando. Dos comentarios o 2 ejemplos. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, aquí viene la ley, aquí viene el mandamiento. Amen a vuestros enemigos. ¿Es una sugerencia? ¿Es un consejo? No, es un mandato. Caminar en amor. Amar a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Hacer bien a los que nos aborrecen. Orar por los que nos ultrajan y nos persiguen, para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es así como tenemos que analizar las enseñanzas del Señor Jesucristo, reconociendo, allí están escondidos los mandamientos. Es un mandamiento amar a los enemigos. Es un mandamiento bendecir a los que le maldigan. Es un mandamiento hacer bien a los que le aborrecen. Está bastante difícil, ¿verdad? Cumplir con estas instrucciones, someterse a estos mandamientos. Pero si usted ha confesado a Jesús como Señor, usted tiene que tener la disposición de obedecer al Señor y tiene el poder por el Espíritu Santo para lograrlo. Segundo ejemplo, Jesús dijo, no juzguéis para que no sean juzgados. ¿Vive usted juzgando? ¿Vive usted continuamente criticando, señalando la vida de otros? Está violando un mandamiento. Cuando nosotros consideramos desde esta perspectiva las enseñanzas del Señor Jesucristo y nos colocamos bajo el señorío de Cristo, muchas cosas que estamos haciendo tienen que ser anuladas. Y muchas cosas que no estamos haciendo deberíamos de estar poniéndolas en práctica. Que el Señor le dé entendimiento, que el Señor se revele a su vida, que el Señor le dé sabiduría para poder vivir la vida de manera que se encamine hacia la victoria, hacia la bendición, agradándole a Él, honrándole a Él. Ese es mi deseo y esa será mi oración por usted. Le bendigo en el nombre de Jesús y le reto, examine las enseñanzas del Señor Jesucristo y no continúe considerando que son sugerencias. Descubra los mandamientos. Y si Jesús es el Señor, entonces no espere a que Él venga con el reproche diciendo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Bendiciones.